nos hemos preocupado más por cómo impresiona nuestra voz al cantar, al cambio que transmite una adoración genuina. Ya no nos importa qué siente la gente, lo que nos importa es cómo se escuche lo que tocamos. Por eso quiero decirle a los ministros, hemos convertido el altar en un escenario y en una plataforma para recibirnos a nosotros, porque hemos aprendido a hacer el bosquejo sin su dirección, guiado por inteligencias artificiales que no tienen revelación alguna, que tienen palabras elocuentes, mas no tienen vida en sí mismos. Y hay gente que por mucho tiempo ha estado cerca del altar, pero no en el altar. Han estado cerca de Cristo, pero no en Cristo. Cuando los ungieres no son dirigidos por el Espíritu Santo, sirven a la iglesia, pero no a Dios. Debemos de pedirle perdón a Dios, porque no hemos afiado tanto de la gracia que se nos ha olvidado que tenemos leyes y mandamientos que cumplir. ¿Cuándo fue que las redes y la tecnología nos cegó tanto que tenemos cogiendo polvo lo que a muchos le costó la vida? Estoy hablando de la Biblia. El tema principal es dependencia, pero quiero hablarle cuando aprendemos a hacerlo sin Dios. Ya se fueron, amén. A su nombre sea la gloria. Amado, en la Biblia, en Juan capítulo 14, Jesús está hablando a los discípulos. Y cuando Jesús está hablando a los discípulos, Jesús le está diciendo que llegaría el momento donde Él se tendría que ir. Pero no obstante a esto, Jesús le estaba diciendo: cuando yo me vaya no le voy a dejar solo, yo voy a venir a vosotros otra vez. Pero voy a venir a vosotros por medio del Consolador, el cual estará con ustedes porque le conocen. Número uno, el Espíritu de Dios no puede estar con quien no le ha conocido. Y número dos, dice porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús está hablando de tres maneras como el Espíritu Santo moraría en el creyente. Jesús está diciendo: cuando yo me vaya, Él va a venir sobre lo que lo conozcan, no sobre lo que están alrededor de ustedes o lo que aparentemente pertenecen a la familia eclesiástica, sino sobre lo que lo conozcan a Él. Y cuando lo conozcan, entonces Él vendrá sobre ustedes, estará con ustedes y vendrá a morar dentro de ustedes. Y Jesús empieza a hablarle a los discípulos. Pero algo que me llama la atención es que nosotros por mucho tiempo hemos visto al Espíritu Santo diferente a Jesús. Pero note lo que dice Él. Él dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro viene del griego aios, que significa uno igual que el primero. Esto significa que cuando Jesús le dice a los discípulos que vendría otro consolador, Jesús le está diciendo: hay un consolador que fue primero que el que viene. Este que fue primero que el que viene es el que está con ustedes. Dígase Jesús. Él está diciendo: hay un consolador que viene igual que yo. Y ese que viene, que es igual que yo, no estará con ustedes en un momento solamente, no estará con ustedes en un día solamente, sino que aquel que le pueda conocer tendrá la bienaventuranza de que tendrá el Espíritu Santo todos los días de su vida. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre el creyente, Él activa la dimensión de Jesús, pero de manera invisible. ¿Cómo así, Dauri? Sencillo. A Jesús los discípulos lo podían ver. A Jesús los discípulos lo podían palpar. A Jesús los discípulos podían caminar con Él físicamente. Y Jesús le está diciendo: yo he caminado con ustedes físicamente, y yo físicamente he estado al lado de ustedes. Pero que Él venga de manera invisible no significa que Él no vaya a sentir. Alaba a Dios si puede. Que Él venga de manera invisible no significa que Él no lo puede escuchar. Que Él venga de manera que Él venga de manera invisible no significa que no deban guardar reverencia a Él, porque Él no es diferente a mí. Él es igual que yo en otra dimensión. Y Jesús empieza a decirle: aquel que pueda conocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre él. Por esto, el primer argumento que quiero derribar es que el Espíritu Santo no viene sobre todo el que es cristiano. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que es creyente. Hasta para el impío está disponible. Pero para él poder entrar tiene que conocerlo. La disponibilidad es el medio por el cual podemos acercarnos a Él. Pero el conocerlo es la negación de nosotros mismos para que Él entre. Es decir, que puede Él estar disponible, pero mientras no nos hayamos negado a nosotros mismos y estemos cargando con nuestra cruz, aunque Él esté en la puerta para entrar, nosotros se la cerramos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios.
Y yo quiero calmarme porque quiero decirle todo lo que tengo. Cuando el Espíritu Santo, cuando un creyente conoce al Espíritu Santo de Dios, la vida del creyente no puede seguir igual. Porque si hay algo que cambia la historia de un creyente, no es entrar a una congregación. Esto te mantiene con el fuego encendido. Pero lo que hace cambiar a un creyente es que haya conocido al Espíritu Santo. Y esto no hay que ser teólogo para saber quién tiene el Espíritu de Dios. Porque una de las cosas principales para saber cuándo tenemos el Espíritu Santo son los frutos que damos. Por eso es que el que no tiene al Espíritu de Dios, aunque tenga las intenciones de dar buenos frutos, no van a salir de él. Porque el Espíritu Santo no se mueve por buenas intenciones. En una ocasión yo escuché a alguien que decía: de intencionados está lleno el infierno. Alaba a Dios si puede. Es decir, que hay gente con buenas intenciones que creen que sus intenciones acercarán al Espíritu Santo. No, déjame decirte que las intenciones pueden ser una escalera para tú acercarte a Él, pero las intenciones no lo van a hacer moverse, porque Él se mueve donde hay un corazón convencido y dirigido a acercarse al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo en la iglesia. Como iglesia tenemos una necesidad de tener al Espíritu Santo. Y Jesús dijo: yo vendré otra vez, vendrá otro consolador. Dauri, ¿qué es consolador? Cuando hablamos de consolador, esta palabra viene del griego parakletos, pero esta palabra se utilizaba de dos maneras. Número uno, decían que era lo que lo acompañaba. Era alguien que acompañaba a otro, que tenía la capacidad de hacer compañía. Pero hay otro significado que es el que me llama más a la atención, y es que dice que el parakleto en aquel entonces era aquel que tenía la capacidad de llevar a alguien de la mano. Cuando Jesús está diciendo que vendría otro consolador, Él está diciendo: yo vine a morir por el mundo y yo vine a cambiar el mundo, pero yo me voy a ir cuando yo sea crucificado. Pero ahora va a pasar algo diferente. Cuando venga el otro consolador, Él no se va a ir de ustedes, porque Él va a agarrar su mano y lo va a enseñar a caminar. Cuando ustedes quieran ir a la izquierda, Él le va a decir a la derecha: tienen que doblar. Cuando ustedes quieran doblar, Él le va a decir: derecho, tienen que seguir caminando. Porque Él está diciendo: ese espíritu que viene de parte de Dios va a agarrar sus manos para guiarlo a Él. El detalle está que el Espíritu de Dios muchas veces quiere agarrar nuestra mano y quiere dirigirnos. Dios dice en Osea: cuántas veces cuando Efraín era muchacho, dice, yo lo tomaba de la mano y yo lo guiaba, pero no obstante a esto, ellos se alejaban de mí. Lo que el Padre está diciendo es que hay una iglesia que Él quiere agarrarla. Hay una iglesia que Él quiere envolverla. Hay una iglesia que Él quiere darle a conocer todo lo que Él tiene para el pueblo. Pero mientras la iglesia quiera caminar sola, el Espíritu Santo no le puede agarrar la mano. Es decir, mientras Él quiere agarrarle la mano para dirigirlo a lo que Él quiere, la iglesia está caminando a otro lugar. El Espíritu Santo dice: una campaña que quiero, y la iglesia dice: un congreso que necesito. El Espíritu Santo dice: a las almas que quiero ministrar, y el predicador quiere brillar con su mensaje. Todavía no he empezado, alaba a Dios si puede. Porque mientras andemos dirigidos por nuestro propio orgullo, el Espíritu Santo lo tendremos al lado, pero no dirigiéndonos. Dile a alguien al lado: no estar adentro. Se lo voy a repetir, dígale a alguien: estar al lado no es estar adentro. Es probable que tenga el Espíritu Santo a tu lado, es probable que Él te ayude en tus debilidades, y esto no significa que esté dentro de ti, porque desde al lado Él te puede ayudar, desde al lado Él te puede obrar, desde al lado Él te puede dirigir. Pero cuando el Espíritu Santo entra en un hombre, ya ese hombre no hace lo que él quiera, porque el detalle está que si Él está a tu lado, tú puedes hacer lo que te dé la gana y luego vuelve y lo recoges. Llama. Si Él está a tu lado, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo echas a un lado, te aparta de Él, y cuando lo necesitas vuelve a buscarlo, porque Él no está dentro de ti. Y como Él no está dentro de ti, tú puedes echarlo a un lado, decirle: no te necesito ahora, cuando yo te necesite yo volveré. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Jesús no está hablando solamente de que el Espíritu estará con nosotros, sino de que el Espíritu estará en nosotros. Y si el Espíritu no está en nosotros,
Aunque nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, hay cosas que tú vas a querer hacer con buenas intenciones que no la vas a poder hacer porque Él no te está dirigiendo. Ahora, la iglesia, cuando yo hablo de la iglesia, hablo de todas las congregaciones. El pueblo de Dios, cuando es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, aún en el culto más pequeño que haga, es efectivo. Porque el Espíritu Santo de Dios nunca dependió de las multitudes. Cuando te vas a la historia, te das cuenta que desde un principio el Espíritu Santo le place hacerlo con pocos. No estoy diciendo que donde haya mucho Él no esté, sino que Él no necesita mucho para estar. Es decir, que cuando hay un hombre decidido a buscar la presencia de Dios, una mujer decidida a conocer al Espíritu Santo, aunque quiera estar lejos de Él, hay una presencia que lo envuelve. Y aunque Él quiera hacer la cosa sola, Él tiene que depender de aquel que lo guía. Ahora, Dauri, ¿qué es la dependencia? ¿Qué significa depender? Mire, depender, hay dos significados del cual yo le quiero hablar. Y el primero es de la palabra griega meno, que tiene que ver con permanecer o mantenerse unido para continuar conectado. Y esto se encuentra en Juan 15:5, donde Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. El que permanece en él, porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de alguien que entiende que necesita de algo o de alguien para poder permanecer. Es decir, cuando dependemos de Dios, estamos diciendo que aunque quizá por tu propia fuerza quieras hacer las cosas, te das cuenta que por tu propia fuerza puedes hacer muchas cosas, pero no serás efectivo en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no depende de ti, sino que para tú poder acceder a Él, necesitas depender de Dios. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de que para poder ser efectivo hay que permanecer conectado para poder dar los frutos. Él dijo: el que no se conecta a la vid y el que no esté conectado aquel que permanezca en mí no puede llevar los frutos. Él dijo: separado de mí nada podéis hacer. Hay gente que están al lado del árbol pero no están conectados. Hay gente que están cerca del árbol pero no están conectados. Y te voy a decir algo: la rama no se mantiene con vida porque esté cerca. La rama se mantiene viva si está conectada a la fuente. Yo le estoy diciendo a alguien: el estar en la iglesia no te hace ser efectivo. El estar congregándote no te hace ser efectivo. Lo que te da la efectividad en Dios es estar conectado a la fuente. Mira, te lo voy a poner más sencillo. Tú puedes tener un aparato cerca de un tomacorriente, pero si no lo conectas no va a funcionar. Y hay gente que por mucho tiempo ha estado cerca del altar, pero no en el altar. Han estado cerca de Cristo, pero no en Cristo. Han estado cerca de la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Pero hoy yo le vine a decir a alguien: si nos acercamos al Espíritu y si entramos en la dimensión de conocerlo a Él, ya la iglesia no estará cerca, sino dentro del Espíritu de Dios. No hemos conformado con estar cerca. Judas también lo estaba. No hemos conformado con estar cerca. Muchos hombres también lo estaban. El detalle está que el estar cerca no te salva. El estar cerca no te cambia. El estar cerca no te transforma. El estar cerca no te transforma. El estar cerca no produce cambio. Por eso es que hay gente que pueden estar cerca, pero si el Espíritu no ha entrado en ellos, van a empezar a dar fruto, obra de la carne, que no tiene que ver nada con Dios. Y preguntan: ¿de dónde salió? Es que no está conectado. Preguntan: ¿cómo lo hice? Es que no está conectado. El que está conectado le duele alejarse de la fuente para pecarla. El que está conectado le duele tener que salirse del diseño del Espíritu para hacer lo que Él quiera. El que está conectado para poder hacer lo que Él quiera tiene que pensarlo mucho, porque Él dice: el estar aquí me ha costado. El estar aquí me ha costado. Es un sacrificio que yo puedo estar. Es un sacrificio que todavía esté de pie. Y el diablo quiere desconectarlo y Él sigue conectado. El diablo quiere el diablo le pone oferta para despegarlo de la fuente. Y Él dice: aunque en otro árbol aparentemente yo me vea más bonito, en esta fuente es que yo quiero vivir.
Y el diablo le dice: si estuvieras en el árbol más grande, probablemente brillara más. Pero cuando tú estás conectado, dice: no se trata del árbol en el que yo esté, se trata de quién es que me sustenta, se trata de quién yo dependo, se trata de quién me mantiene con vida. Ahora escuche esto: el que no está conectado a él no tiene vida en sí. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1, pastor dice que en el principio Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres. Estamos hablando de Jesús, que Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y ese verbo era la luz en el principio. Y cuando era la luz, dice que era la vida de los hombres. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que esa palabra de la cual Jesús habla es la que nos mantiene con vida como creyentes. Si en un momento te alejas de depender de Él, inmediatamente la muerte entró en ti, y es probable que camines en la iglesia pero ya no siente el Espíritu. Es probable que esté en la iglesia pero ya no siente el Espíritu. Mira, es probable que ministre y otros lo sientan, pero tú estés muerto, porque la palabra que sale de ti puede que afecte el corazón de otro, pero más tú como fuente estás seco porque no depende de Él. Es probable que tú ministres y el Espíritu tome la palabra en tu boca para avivar el corazón de alguien que está necesitado. Pero el que el otro sienta no significa que tú estés conectado. Si usted no dice amén, en YouTube lo van a comentar, no se preocupe. El que usted no sienta, no sé, escúchame, el que otros sientan no significa que usted está conectado, porque otros pueden ser salvos y tú perderte, otros pueden recibir y tú estar seco, otros pueden tener vida y tú estar muerto, porque Él puede usar la palabra que salen de ti, Él te puede usar a ti como un puente. Pero una cosa es cuando está sobre ti, una cosa es cuando está contigo, y una cosa es cuando está en ti. Sobre ti Él puede llegar, a ti Él te puede usar, a ti Él te puede mover en un momento determinado y hacer cosas grande contigo. Pero el detalle está que si la vida no se ha entrado adentro, aunque esté caminando, eres un muerto viviente. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. La iglesia nos hemos preocupado por tener obras efectivas. Las obras son el resultado de alguien que fue salvo, pero los frutos son el resultado de alguien que está conectado al Espíritu. Se lo voy a repetir. Es probable que las obras que tú estés haciendo está bien. Es probable que la obra que tú estás haciendo sean de bendición para alguien. Pero si el Espíritu no está en ti, nadie se salva por obra. Alaba a Dios si puede. Es por su fruto que lo conoceréis. Y la iglesia está obrando mucho para que la gente se salve. La iglesia está obrando mucho para que la gente se convierta. Pero las obras no cambian a nadie. Lo que cambia a la gente es el Espíritu Santo. Cuando entra en una iglesia y dice: ya yo entré, ya yo tengo el control, se va a hacer lo que yo quiera, yo dirijo el programa, yo dirijo la prédica, yo soy el rey en esta casa. La otra palabra de dependencia es escúcheme bien, es la palabra hebrea jajam, que tiene que ver con apoyarse en alguien superior. Cuando hablamos de depender, estamos diciendo que aunque por tu fuerza tú entiendas que tienes la capacidad, tú dices: yo tengo el conocimiento, es probable que yo lo pueda hacer, pero yo entiendo que si no dependo de Él, me voy a quedar a medio camino. Y es lo que ha pasado con muchos ministros, es lo que ha pasado con muchos evangelistas. Ellos han iniciado con su fuerza, ellos han iniciado con su experiencia. El detalle está que cuando la gente escuche tu experiencia, hasta ahí llegó tu ministerio. Cuando la gente escuche tu testimonio, hasta ahí llegará tu ministerio. Porque lo que hace que un ministerio sea eficaz no es la experiencia que tenga. La experiencia además cambiaron al que la vivió. Alaba a Dios si puede. La experiencia además transformaron al que la vivió. Pero para que otro cambie, se necesita la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere dirigirnos, pero el Espíritu de Dios lo hemos encasillado muchas veces a solamente que lo tenga aquel que imparte en un altar.
Y yo oraba al Espíritu de Dios, amaneciendo aquí en la iglesia, y yo le decía al Espíritu Santo: es necesario que todo lo que es el cuerpo de Cristo esté invertido por el Espíritu Santo. Escúcheme. Es necesario que todo lo que pertenece al cuerpo de Cristo sea invertido de lo alto por el Espíritu Santo de Dios. Porque entendemos que quien necesita al Espíritu Santo es el brazo. Entendemos que quien necesita al Espíritu Santo es la cabeza. Entendemos que quien necesita al Espíritu Santo quizás sea una mano. Pero cuando nos vamos a la luz de las Escrituras, en el libro de los Hechos, todo lo que caminaban en la iglesia primitiva eran gente que amaban y anhelaban la presencia del Espíritu de Dios. Aunque ellos quizás de una manera u otra no todos predicaban, todos anhelaban la presencia de Dios. Por eso cuando vas al libro de Hechos, en el capítulo 6 te das cuenta que van a elegir a 6 diáconos. Estos 6 diáconos no era para que predicaran en una campaña. Estos 6 diáconos no era para que predicaran al aire libre. Estos 6 diáconos era para que repartieran el pan en las mesas. Escúcheme. Y Pedro dijo: no podemos dejar el ministerio de la palabra por atender a la mesa. Dice él: búsquense hombres que sean, número uno, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y de gran testimonio. Pedro, ¿qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo: para cualquier cosa que vayamos a hacer en la iglesia, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Para cualquier cosa que vayamos a hacer en la presencia de Dios, necesitamos depender de él. Pedro, pero era para que compartieran la comida, sí, pero aún repartiendo en la mesa, el Espíritu tenía que llenarlo, porque había alguien que iba a ir a buscar comida y había una palabra en ellos que le iba a cambiar la vida. Alaba a Dios si puede. Había gente que iban a ir a buscar la comida y el Espíritu iba a venir sobre Esteban y le iba a decir: él necesita ser transformado. Ushayama. Había gente que iban a ir a buscar un plato de comida y el Espíritu iba a agarrar a Felipe y le iba a decir: Felipe vino por el plato, pero él necesita el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es también para los músicos. Alaba a Dios. Nos hemos encasillado en tener al Espíritu Santo de Dios como predicadores. Músicos nos hemos acostumbrado a entender y nos ha importado más cómo se escuche que cómo se sienta. Ya no nos importa qué siente la gente, lo que nos importa es cómo se escuche lo que tocamos. No nos importa si la gente cambia con nuestro tono. No nos importa si la gente cambia con nuestro acorde. No nos importa si ay Dios del cielo, si la música transforma. Lo que nos importa es cómo esté sonando. Y el Espíritu dice: cuando alguien no cambia, a pesar de que escucha un sonido musical espiritual, es porque lo que se está tocando, si no produce cambio, no es adoración. Escúcheme, si la música no produce cambio, no es una adoración, es una música cualquiera. Como escucha a alguien una en el mundo y no le produce nada. La música que es dirigida por Dios, cuando se toca ese acorde, cuando se le da el drum, cuando se toca la guira, sama, no importa cuál sea el instrumento. Yo vine a decirle a alguien: si la iglesia entra en la dimensión del Espíritu, los tonos van a sacar los demonios. Shanda, Ushai, Amua. Padre, te honro, oh Dios del cielo. Los acordes van a sacar a los demonios. Se necesitan, David, que digan: es buena la preparación, es bueno los instrumentos, pero lo que cambia es el Espíritu en alguien. Nos hemos preocupado más por cómo impresiona nuestra voz al cantar, al cambio que transmite una adoración genuina. Y yo quiero que usted entienda que el sonido puede ser hermoso, pero un sonido bien sonado no transforma a nadie. Podemos tener la mejor cosa para transmitir bien el sonido, eso está bien y es parte de la iglesia, pero lo que cambia a la gente es quien toca con el corazón, tocando a Dios, para que Dios toque lo que están en la tierra. Por eso David se iba a un monte y David decía: aquí yo no tengo nada, pero en este monte me voy a sentar, voy a empezar a decirle que solo tú eres mi esperanza. En este monte yo me voy a sentar y yo le voy a decir: solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Y Dios, al parecer, iba a ese monte. Y mientras David se veía tocando en ese monte, rodeado de ovejas, Dios lo estaba mirando en el palacio, sacándole los demonios a Saúl. Yo le vine a decir a alguien: no se trata de lo que hagamos, se trata de quién está con nosotros cuando lo hacemos. Porque el espíritu que dirige a un hombre de Dios puede estar escondido. David no necesitaba flyer, David no necesitaba promoción, porque el mismo espíritu lo sacó de las ovejas y le dijo: la adoración que tú transmites no puede estar en los montes. Esa adoración que tú transmites tenemos que llevarla al palacio, porque en el palacio hay gente que está bien posicionada, pero están endemoniados. En el palacio hay gente que tiene buena posición, pero tú, David, eres el que le vas a sacar los espíritus de tormento que tienen detrás de un traje escondido. Cuando dependemos de Dios, no nos preocupamos por impresionar. La impresión, escúcheme bien, cuando alguien quiere impresionar, es el resultado de un autoorgullo que tiene, que desconoce, y toma como escudo impresionar para que la gente resalte lo que él cree que tiene. El detalle está que como él cree que tiene, es donde está el error, porque el que depende del Espíritu Santo dice: nada hay en mí que sin él pueda funcionar. Por eso yo no necesito impresionar a nadie, porque es que yo no tengo nada. Yo no necesito que nadie me aplauda, porque es que yo no tengo nada. Si le van a aplaudir, le van a aplaudir a él. Si le van a adorar, le van a adorar a él. Si alguien se sacudir, no se va a sacudir porque Dauri predique, porque si a Dauri le quitaran el Espíritu de Dios, fuera peor que cualquier impío. Por eso nos hemos preocupado más por cómo impresione un buen mensaje que la transformación que causa en las vidas de los que lo escuchan. El Espíritu Santo le está diciendo a alguien: no se trata de que la gente te aplauda, se trata de que aunque nadie esté de acuerdo contigo, si está en la Biblia que cambia a la gente, se trata de que lo que tú expreses como palabra de Dios sea lo que transforme el corazón de alguien. Porque lo que va a salvar a la gente no son los aplausos que te den, lo que va a salvar a la gente no es que te reconozcan, lo que va a salvar a la gente es que cambien cuando escuchen un mensaje de Dios. Y debemos de entender que el Espíritu de Dios es reverente y que Él nos quiere dirigir. Pero cuando el Espíritu Santo nos quiere dirigir, para Él poder entrar en nosotros es necesaria la purificación. El Espíritu Santo no puede dirigir a alguien que no esté purificado. Por eso no importa cuál posición tú cargas en la iglesia, Él no puede dirigir a un músico que no esté santificado. Él no puede dirigir a un adorador que no esté santificado. Él no puede dirigir a un predicador que no esté santificado. Por eso quiero decirle a los ministros: hemos convertido el altar en un escenario y en una plataforma para recibirnos a nosotros, y en lugar de sacrificio a Dios, donde debemos de morirnos para que viva Él. Yo estoy diciendo que como se ha convertido en una plataforma el altar, ya no nos importa morir para que Él viva, porque en el altar brillamos nosotros. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero yo le vine a decir lo que el Espíritu Santo me habló orando. Y yo vine a decirle a alguien: si la iglesia se sale de lo material, si como iglesia nos enfocamos en lo espiritual primero, yo le aseguro que no habrá necesidad de nada aquí en la tierra, porque Él lo llenaría todo. Y lo que antes era un altar, hoy es una plataforma. Por eso a muchos ya no le importa ni cómo tú vives para subir, le importa lo que tú demuestras cuando estás arriba. Y quiero que tú sepas que lo que tú demuestras cuando estás aquí arriba habla de lo que es capaz de Dios hacer por su misericordia en alguien que no está bien. Pero lo que tú demuestras cuando estás allá abajo es el resultado de una vida en inmundicia que aún así no decide acercarse a Dios. Le estoy diciendo a alguien: Dios nos está llamando a santificarnos, porque el altar tiene que volver al de Él. El altar tiene que volver a ser fuego de Dios. El altar tiene que volver a ser el lugar de sacrificio, no el lugar de exhibición, el lugar donde nos sacrificamos, no el lugar donde nos exhibimos, el lugar donde cambiamos. No el lugar donde yo me veo bonito para dar un mensaje, sino el lugar donde muero yo para que viva Él. Por eso Dios está buscando nuestro espíritu.
Y él dice en el libro de Juan que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca los que saben hacerlo. Dios no busca los que saben hacerlo. Dios no busca los que saben tocar. Dios no busca los que saben entonar las mejores melodías. Dios no busca los que saben dar el mejor tono. Dios no busca los que saben dar la mejor adoración. Dios no busca los que saben dar el mejor mensaje. Es buena la preparación para aquello en cual Dios te ha llamado, pero Él no reconoce eso. Él reconoce el espíritu que está doblado ante Él y el alma que obedece a acercarse a Dios. Dios está diciendo: cuando la iglesia se acerca, el diablo se aleja. Cuando la iglesia entra en el espíritu, los demonios tienen que salir. Cuando la iglesia entra en la comunión con Dios, no hay nada en la tierra que pueda permanecer, porque Él dijo: a la iglesia que habita en el espíritu y la iglesia que entra en la dimensión de estar allí, esa iglesia, la puerta del Hades no puede permanecer contra ella. Yo le voy a decir algo: el Hades está derrumbando a mucha iglesia. El Hades está descarriando a mucha gente. El Hades está haciendo que muchas iglesias se vacíen. Y tú dices: pero ¿cómo? Si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, pero vamos 2 versos atrás. ¿Sobre cuál iglesia? Sobre la iglesia que esté fundamentada en Él y la iglesia que haga su voluntad. La iglesia que haga su voluntad es aquella la cual nada puede permanecer sobre ella en la tierra. Por eso yo quiero preguntarle a alguien: ¿cuál es el fruto que estás dando? Nadie, escúcheme aquí, nadie puede estar vacío. Eso es falso. El que no está lleno de Dios está lleno de sus malas obras. Y lo que tú haces es el resultado de lo que tú tienes adentro. Un corazón no puede estar vacío. O tiene el fruto del espíritu o tiene la obra de la carne. Y te das cuenta de lo que tiene por lo que manifiestas. Quiero preguntarle a alguien: ¿qué estás manifestando? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Qué estás manifestando? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu te reprendió? ¿Qué estás manifestando? Mira, le voy a decir algo, y esto es peligroso. Présteme atención aquí. La gente dice: yo lo voy a hacer porque Él no me reprende. La gente dice: yo lo voy a hacer porque no me siento mal cuando lo hago. El detalle está que hay 2 dimensiones. Aquel que se siente mal cuando hace algo que a Dios no le agrada es porque está conectado al Espíritu Santo de Dios. Pero hay gente que están tan desconectados de Él que ya ni se sienten mal cuando hacen lo incorrecto. Y ellos cantan cosas raras y no se sienten mal. Ellos hacen cosas raras y no se sienten mal. Ellos dicen cosas raras y no se sienten mal. ¿Y cómo el Espíritu te va a reprender si hace rato que te desconectaste? Ellos están desconectados de Dios, y el que está desconectado no siente. El que está desconectado de Dios puede hacer lo que quiera y no va a sentir. Por eso, como Caín estaba desconectado, mató a Abel y no le importó. Como Judas estaba desconectado, vendió a Judas y no le importó. Vendió a Jesús y no le importó. Porque cuando estás desconectado de Dios, aún lo más grande que tú hagas te parecerá sencillo. Por eso hay gente que están entregando a Jesús y cree que no están haciendo nada malo. Papá, es que estás desconectado. Tú no tienes los ojos abiertos para entender que es a Jesús que estás entregando, porque el nivel de ceguera que tienes no te deja entender que aunque estás caminando a tu muerte, hace rato que Dios se fue de ahí. Puede matar a Abel y entiende que no estás mal porque Dios no te ha reprendido. Gracias a Dios que está lloviendo. Puedo seguir predicando a su nombre. A su nombre. Pero escúcheme bien, porque estoy casi entrando en la parte final. Yo creo que a alguien Dios le está cambiando la vida esta noche. Porque por mucho tiempo hemos entendido que podemos hacerlo solo. Y aquí es donde yo le quiero hablar de que aprendimos a hacerlo sin Dios. Cuando nosotros necesitamos una entidad superior, estamos diciendo que necesitamos dependencia. Y cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, nosotros no solamente lo buscamos cuando se vaya a hacer una cosa grande, porque hay gente que si no es grande lo que se va a hacer, lo hace solo. Alaba a Dios si puede. Hay gente que cuando no es grande
lo que ellos entienden que van a hacer, pero que es para Dios, entienden que lo pueden hacer solo. Pero cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo y tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, aún sea en un hogar que vayamos a predicar, le decimos: yo necesito que sea tú quien me dé el mensaje. Yo alabo a Dios porque vive. Cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, aún sea un coro que vayamos a cantar, decimos: hay miles de coros que yo pudiera buscar, pero yo necesito que tú me des el coro que pueda cambiarle la vida a alguien que va a ir a la iglesia. Cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, entendemos que aún sea una adoración que vayamos a cantar, podemos ir a YouTube y buscar cualquiera. El detalle está que sería una música, no una adoración. No sería una alabanza que cambiaría una vida. Cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, le decimos: mira, yo sé que yo puedo ir a YouTube y buscar cualquier adoración y luego cantarle a la iglesia, pero yo no quiero una música más, yo quiero una adoración que le vaya a cambiar la vida a una gente. Cuando dependemos del Espíritu de Dios, puede que sean 5 minutos lo que vayamos a predicar, pero dice Charles Spurgeon, escuche lo que dice este hombre de Dios. Él dice: si el Espíritu Santo no está en la predicación, ni 1000 sermones pueden dar vida a una sola alma. Porque las palabras nunca han cambiado a nadie en el evangelio. En el evangelio la palabra lo pueden mantener atado a una religión y a una ley, pero no van a cambiar. Desde que puedan zapatearse, van a hacer lo que estaba en su corazón hacerlo. La palabra no lo va a cambiar, una palabra vacía. Ahora, la palabra que es del Espíritu Santo de Dios es la palabra que cambia a la gente. Por eso en 1 Corintios el apóstol Pablo le dice: mire, yo le voy a decir algo a ustedes. Cuando él está hablando en el capítulo 2, le dice: yo cuando le prediqué nunca fui con palabrerías humanas. Y Pablo tenía palabra para darle. Pablo podía usar la sabiduría humana para convencer a la gente, pero Pablo decía: yo cuando fui a ustedes en ningún momento fui con palabrería humana ni con palabras de hueca sutileza. Cuando yo fui a predicarle, yo fui con demostración de poder, para que su fe no esté fundamentada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Pero ¿a quién le estaba hablando Pablo? Pablo le estaba hablando a los corintios. ¿Y quién eran los corintios? Los corintios eran unas personas que habitaban en antigua Grecia, en Acaya. Era una capital, y en esa capital donde los corintios estaban, entraban y salía mucha gente, pastor, y cada vez que una gente entraba y salía, dejaba una creencia nueva. De hecho, en Corintios donde surgen muchas veces los peores dioses, porque allí era donde estaba Diana, la diosa de la prostitución, y de entre otras que habían en Corintios había muchas perversidades. Y todos los que entraban a Corintios, ellos entraban y dejaban una filosofía nueva. El que venía de Grecia, desde la región del norte, entraba y decía: el Dios que yo le sirvo es un Dios de sol. El que venía de la región del sur, cuando entraba a Corintios, él decía: al Dios que yo le sirvo es el Dios de la luna. Y tenía mucha creencia. Ahora Pablo le dice: miren la diferencia entre lo que yo le estoy predicando y lo que ustedes le predican. La diferencia es que lo que a ustedes le han predicado, ninguno tiene demostración de poder. Son palabras huecas, son palabras humanas. Pablo en este tiempo diría: son palabras de un predicador cualquiera, alaba a Dios. Pero lo que yo le estoy predicando a ustedes no es una palabra que está fundamentada en conocimiento humano. Esta palabra no está en la universidad, esta palabra no está en la teología. Lo que yo le estoy predicando está fundamentada en el poder de Dios, para que lo que ustedes han creído no esté fundamentada en el conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Pablo está diciendo: el que predica sin el Espíritu de Dios puede sentarse, que la palabra no va a causar efecto. El que hace algo sin el Espíritu Santo de Dios lo puede dejar de hacer, porque no tendrá efecto. Lo que causa cambio en la gente es cuando el Espíritu Santo toma a alguien para hacer su voluntad. Denle un aplauso al Señor. Ya no es tan necesario que el Espíritu Santo nos dirija. Ya no es tan necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros tomamos la decisión, y cuando nos sale mal, entonces lo entramos a Él. Él no quiere eso. Él no quiere entrar cuando tú lo hagas mal. Él te quiere dirigir para que no tengas que hacerlo de nuevo.
el Espíritu Santo de Dios, por mucho tiempo hemos hecho la cosa a nuestra manera, hemos hecho la cosa como nosotros queremos. Y cuando ya no hay otra opción, cuando ya no hay otras posibilidades, entonces le decimos: Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes. El detalle está que antes de tú cometer el error, Él estaba ahí para ayudarte, pero como estaba sordo por tu orgullo de querer hacerlo tú, Él te dejaba tranquilo. Él estaba en la puerta para dirigirte, pero Él no puede dirigir a quien no le abra la puerta. Él estaba ahí para guiarte de la mano, pero si tú te sueltas, Él no te puede agarrar. Y el Espíritu Santo estaba diciendo: si me hubiese escuchado, si te hubiese detenido un momento a escuchar mi voz, eso que está viviendo no fuera necesario. Si por un momento te hubiese detenido a orar para que yo te revele lo que debería de hacer, ese problema que hoy te está atormentando no te estuviera atormentando más. Si por un momento te hubiese detenido y hubiese traído tu problema al altar, te aseguro que hoy no tuviera que pedir la oración para que Dios tenga misericordia, porque nosotros, después que lo hacemos mal, es que involucramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciendo: yo te quiero ayudar para que puedas hacerlo bien. Muchas veces tenemos que hacer peticiones para que Él lo haga, porque no nos dejamos dirigir antes donde Él quería hacer. Y hoy yo le quiero decir a alguien que no se trata de hacer la cosa por tu fuerza. Por tu fuerza no vas a lograr nada. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios dirija todo lo que tú puedes hacer. Por eso yo creo que si algo como iglesia tenemos que entender, es que hemos aprendido a hacer las cosas solos, y por eso debemos de pedirle perdón a Dios. Y esto que le voy a decir, yo quiero que usted lo escuche con mucha atención. Hemos aprendido a hacer las cosas solos. Ya no necesitamos que el Espíritu nos dirija, porque ya no importa el impacto que cause, sino cómo suenen las cosas. Por eso debemos de decirle al Espíritu Santo: perdónanos, porque hemos aprendido a hacer el bosquejo sin su dirección, guiado por inteligencias artificiales que no tienen revelación alguna, que tienen palabras elocuentes, mas no tienen vida en sí mismo. Yo quiero que alguien alabe en esta noche. Hemos aprendido a buscar mensajes en las redes para después darlo en público, pero mensajes que no van a cambiar, mensajes que es mejor que te quede con ellos. Quiero que entendamos que debemos de pedirle perdón al Espíritu Santo, porque nos dejamos llevar por la tendencia y no obedecemos su voz. Creo que si por algo tenemos que pedir perdón, es porque nos dejó de importar. Escúcheme, nos dejó de importar que el Espíritu Santo sea quien haga las cosas. Y ahora los profetas acuden a las redes para buscar nombre y vida personal de la gente. Alaba a Dios, alaba a Dios. Y no la vamos a buscar a la presencia de Dios para que Él sea quien cambie la gente. Ya no nos importa el cambio, nos importa brillar. Y debemos de pedir perdón a Dios, porque nos fiamos tanto de la gracia que se nos ha olvidado que también tenemos leyes y mandamientos que cumplir. Yo se lo voy a repetir. Debemos de pedirle perdón a Dios, porque nos hemos afiado tanto de la gracia que se nos ha olvidado que tenemos leyes y mandamientos que cumplir. Ciertamente Dios perdona y restaura al caído, pero eso no es una motivación para que lo hagas. Ciertamente Dios te puede levantar, pero es mejor si te mantienes de pie. Por eso Dios me dijo en una ocasión: Dauri, yo ciertamente puedo restaurar al que se cae, yo ciertamente puedo levantar al que está en el piso, pero hay un premio extra por aquel que se mantiene fiel. Hay un premio extra por la fidelidad a Dios, porque al final de todo Él le dirá: siervo bueno, fiel me fuiste, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te voy a poner. Jesús está diciendo: ciertamente yo te puedo levantar si te caes, pero es mejor si te mantienes fiel a mí. Creo que tenemos que pedir perdón, porque se nos olvidó que los mensajes de Jesús no eran tanto remas y códigos, eran más luz y claridad al corazón de las almas.
Y nos hemos enfocado tanto en brillar que se nos ha olvidado que el mensaje que no cambia dejó de ser predicación. Y yo creo que si por algo debemos de pedir perdón, es porque nos hemos acostumbrado tanto a la religiosidad. Escúcheme bien, que tanto mal ministramos como que es un escenario cualquiera. Creo, escúcheme bien, que debemos de entender algo, que por más líder que sea, escúcheme, pastores que me van a escuchar, por más ministerio que tengamos y por más liderazgo que tengamos, ¿cuándo fue que quitamos la vista de la iglesia como comunidad para enfocarnos en estructura como templo? Se lo voy a repetir. ¿Cuándo fue que nos enfocamos que la iglesia es una comunidad y que esa comunidad es la que se va a salvar y que el templo que estamos edificando en la tierra se queda? Hemos invertido más en la estructura que la iglesia que se salva. ¿Cuándo fue que las redes y la tecnología nos cegó tanto que tenemos cogiendo polvo lo que a otro le cogió? Escúchame bien, tenemos cogiendo polvo lo que a muchos le costó la vida. Estoy hablando de la Biblia. ¿Cuándo fue que nos distraímos tanto que por lo que otros murieron, hoy para nosotros es un sacrificio y no un deleite leer? No diga amén, yo quiero que usted me escuche. Por lo que otros dieron la vida, hoy nosotros ni siquiera podemos dar nuestro tiempo. Y queremos cambiar. Y queremos que Dios haga, queremos que Dios dirija. Pero ¿cómo Dios va a dirigir a alguien que no conozca su palabra? Por eso Él dijo: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Lo que no tiene la palabra de Dios no puede llevar vida en sí. Por eso yo quiero que alguien entienda que nunca se trató de las palabras elocuentes, nunca se trató del buen mensaje elaborado, nunca se trató del bosquejo hermoso. No se trató de tus 20 puntos a tratar que van a impresionar a los que te escuchan. Siempre se trató de que el Espíritu Santo de Dios, cuando toma la palabra que sale de tu boca, esa palabra la convierte en vida y la lleva al corazón de la gente para cambiarlo. El Espíritu de Dios es lo que necesita la iglesia para que la palabra cambie en la gente. El Espíritu de Dios es lo que necesita la iglesia para que los milagros sean efectivos. Y yo quiero que sepa algo, que los servidores también tienen que depender de Dios, porque cuando hacemos el servicio de Dios sin depender del Espíritu Santo, obramos para la iglesia, pero no para Él. Cuando los ungieres no son dirigidos por el Espíritu Santo, sirven a la iglesia, pero no a Dios. Llama. Hoy hay menudo para devolver a todo el mundo. Cuando los líderes sirven a la iglesia, pero no sirven a Dios, se desgastan haciendo la obra, pero el Espíritu Santo no premia lo que hacen, porque el resultado de eso es que los hombres lo sigan, no que ellos sigan a Dios. Se lo dejo aquí o termino. Alabo a Dios porque vive. Alabo a Dios porque vive. Escúcheme bien. Cuando el maestro no depende del Espíritu Santo, sus enseñanzas están enfocadas en cómo puedes cambiar tú, en el estilo de vida que debes llevar tú. Y todo es referente a un yo. Todo es referente a lo que yo tengo que hacer, pero nada en cuanto a lo que Dios tiene que hacer en mí. Todo es referente a lo que yo tengo que obrar, pero nada en cuanto a lo que el Espíritu Santo tiene que obrar en mí. El maestro que no es dirigido por el Espíritu Santo enseñará para el orgullo, enseñará herejía, enseñará cosas que no direccionarán a Dios. Pero cuando depende del Espíritu, aún en medio de la enseñanza, si hay un enfermo, ora por sanidad y se sana. Cuando depende del Espíritu, Jesús reunía a la multitud, 5,000 gente escuchándolo, y él estaba enseñando y le decía: bienaventurado aquel tenga el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado aquellos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y enseñándole ahí no había bocina, ahí no había micrófono, ahí no había instrumentales, ahí no había adoración, ahí había poder de Dios. Él enseñándole a ellos le decía: yo estoy en tiempo de enseñanza, yo estoy como maestro, pero tú tienes un cáncer que necesita salir. Tú eres un paralítico que tiene que ser levantado, porque los milagros nunca dependió de la fuente. El milagro siempre dependió de Dios. Se lo voy a repetir: el milagro nunca dependió del puente. El milagro siempre dependió de Dios. Por eso
Si sirves en la iglesia y el Espíritu no te dirige en tu servicio, estás sirviendo a la iglesia pero no a Dios. Si eres de los que ministran en el altar y lo que ministra no produce cambio, estás simplemente invirtiendo tu tiempo en tu propio hoyo donde vas a caer. Porque cuando la falsedad se te quita del frente, ya no habrá más cortina que te esconda. Alaba a Dios si puede. Si no hay una dirección del Espíritu Santo en lo que hacemos, es mejor que tomemos una pausa y digamos: tenemos que reflexionar. Ponte de pie. Le insto a alguien que haga la oración de Sansón. Sansón dijo: yo sé que te perdí y yo sé que lo hice bien mal. Pequé, es verdad. Me alejé del Espíritu Santo, es verdad. Pero Sansón en un momento se humilló. Sansón dijo: Señor, la palabra que tú me diste se convirtió en polvo, ya no me importaba. Sansón dijo: Señor, ese espíritu que me daba la fuerza me dejó de importar. Sansón, ese espíritu que te daba los mensajes te dejó de importar. Sansón dijo: me dejó de importar quien me fortalecía. Y quité mi mirada de quien me mantenía fuerte y que nunca dependió de mí. Pero Sansón dijo: Señor, aunque mis palabras, aunque yo ya la palabra tuya la haya hecho polvo, aunque yo tenga la Biblia engavetada, aunque yo haya puesto mis ojos en lo material y me haya olvidado de tu obra, y esta es la causa por la que estoy siendo juguete del diablo, dice Sansón: yo te ruego. Le dice Jehová: te ruego, oh Dios, que aunque sea por esta última vez, me devuelvas al Espíritu Santo. Sansón dijo: mis fuerzas no funcionaron. Con mi fuerza yo fallé, con mi fuerza no lo hice bien, con mi fuerza fracasé, con mi fuerza caí en el pecado, con mi fuerza yo lo hice mal. Pero si aunque sea por esta vez, me vuelves a escuchar y me devolvieras al Espíritu Santo, te ruego, Dios, que me devuelvas al Espíritu Santo, y que esa fuerza que tenía vuelvan sobre mí. Y que los enemigos que antes para mí eran como unos niños, y hoy yo vengo a ser juguete de ellos porque te perdí, que tú me lo entregues otra vez en mis manos. Sansón le dijo: aunque sea por esta vez, te ruego que vuelvas.